Así en la pantalla no veo a nadie ahí. Muy bien. Gracias. Allí. ¿Ya están viendo mi presentación nuevamente? Sí, señora. Gracias. Sí, señora. ¿Observan que está grabando? Sí, sí está grabando. Perfecto. Bueno, ahora sí nos vamos para acá. Perfecto. Bueno, bienvenidos, buenas noches para todos. Me place mucho tenerlos en este CIPA. ¿Cuál va a ser la metodología? A mí me gusta ser muy, pero muy ejecutiva. Y en ese sentido, pues, en este curso de instrumentos financieros y mercados de capitales, tenemos que corresponde al programa de contaduría pública, pues tenemos, vamos a hablar de mercado de capitales, hacer algunas referencias importantes y posteriormente vamos a hablar de cómo están trabajando el segundo, digamos, la segunda etapa, el segundo momento de la guía, que en todo caso del curso, que en todo caso es individual, pero sí se están presentando unos inconvenientes. Entonces ahí vamos a hacer algunas claridades al respecto y terminamos pues el CIPA. Claro, les voy a pedir un favor, siempre voy a hacer interrupción para preguntar que si está claro, que si tenemos alguna pregunta, entonces en la medida en que se den esas preguntas, pues me gustaría escucharlos y demás. Bien. Me va a tocar quitar la cámara porque no me quiere arrastrar. Denme un segundo. Ah, ya. Denme un segundo porque me toca quitar la cámara. Me toca suspenderla y nuevamente la coloco. Bueno, entonces les decía que el mercado de capitales hay que verlo y entenderlo como esa verdadera herramienta que aporta al desarrollo económico del país. Y una de sus funciones de esta herramienta, digamos, medio, es la transición del ahorro hacia la inversión. Se trata entonces de movilizar recursos a largo y corto plazo de los diferentes sectores, es decir, aquellos sectores que tienen exceso de dinero y allí pues los que dan el exceso o los que proporcionan el exceso son los ahorradores o inversionistas hacia actividades productivas, empresas, gobierno y demás. También, pues, me tomo el trabajo como de tomar otra definición un poco más, menos, digamos, un poco más teórica y menos práctica. Bueno, ¿y qué se trata? Entonces, ¿qué trata de hacer este mercado de capitales? Trata de establecer la venta y compra de títulos valores. En ese sentido, la segunda definición que he traído acá como un referente es que es un conjunto de mecanismos a disposición de una economía para cumplir la función básica de asignación, distribución en el tiempo, el espacio de los recursos de capital, los riesgos, el control y la información asociados al proceso de transferencia de ahorro a inversión. En todo caso, aquí lo que estamos tratando es de que haya una mayor propensión al ahorro siempre y cuando sea para invertir. A su vez se divide en dos básicamente. En el mercado de capitales, su primer división o categorización es el intermediado cuando hace transferencias de recursos
de ahorradores a inversiones a través de instituciones formales como los bancos, las corporaciones y demás. Y el no intermediado o de instrumentos cuando la transferencia de los recursos se realiza a través o directamente de instrumentos. Bien, ¿cómo lo clasificamos? Entonces, es importante, ¿por qué? Porque antes de eso quiero hacer una contextualización. ¿Y por qué suele ser importante? Porque tendemos a confundir el mercado de capitales con el mercado de valores. Y voy a arrancar por ahí. Es un tipo de mercado donde se negocian instrumentos de renta fija y de renta variable. El núcleo es el intercambio de activos financieros como acciones, bonos u obligaciones. Y aquí quiero detenerme un poco. Cuando yo hablo de activos financieros son aquellos que son capaces de producir rentabilidad. En todo caso, estos son aquellos que producen una renta. Entonces, solemos confundir el activo financiero, es aquel que, o también puede decirse que es aquel activo productivo. En este caso, pues nos vamos a ceñir a acciones, bonos, fondos, entre otros, u obligaciones. ¿Qué actores tiene el mercado de valores? Los emisores, ¿sí? Que son aquellos que venden las acciones, los inversionistas, aquellos que las compran, y están los intermediarios que, como su nombre lo dice, sirven para facilitar ese intercambio entre inversores y emisores. Y hay otros agentes económicos como las casas de valores o las famosas bolsas de valores, entre otros. Aquí tenemos entonces un mercado crediticio. Bueno, digamos que es esa primera clasificación. Y entonces se trata de cómo se agrupa el crédito, cómo se hacen las transacciones de préstamos, que usualmente en este mercado se llaman operaciones de activo bancario, que se pueden definir como préstamos que se realizan con interés o servicio de deuda. Y siempre que estamos hablando en la parte financiera de servicio de deuda, entonces estamos hablando, nos referimos a los intereses que se pagan por un capital prestado, que hemos tomado en préstamo o que hemos prestado. Y entonces ahora quisiera referirme a las características. Bueno, una de sus principales características es que aglomera, aglutina, de alguna manera compacta los recursos de los ahorradores. También es la importancia de que ofrece numerosas alternativas de inversión a corto y largo plazo. Otra de las características bien importantes es que los costos de las transacciones en las economías de escala se movilizan. Es decir, se moviliza el costo de la transacción y el recurso, por supuesto. Recordemos que economías de escala son aquellas en donde cada vez que se producen más unidades, el costo desciende o disminuye. También está el reporte de seguimiento como una característica, y es que como hay unos participantes constantemente de la información y de las decisiones que se toman, pues estos hacen un monitoreo. Entonces ahí están los de reporte y seguimiento. Y hay otra característica muy especial, es que es un mercado que se considera un mercado motor, porque ayuda al crecimiento, como inicié diciendo en este CIPA, sobre todo
por la cantidad de recursos que moviliza, ¿no? Y cuando hablamos de mercado de capitales, realmente estamos hablando de cantidades importantes donde lo que más se mueve es la renta variable por aquello de la rentabilidad, pero a mayor rentabilidad, pues mayor riesgo. Y como otra opción, entonces tenemos otra característica, el ofrecimiento, ¿no? Entonces, es un mercado donde hay diversas posibilidades de invertir. Se trata de que las personas puedan hacerse a verdaderos portafolios. ¿Por qué? Porque el portafolio reduce el riesgo y hace que de alguna manera quienes participan, los inversionistas, puedan interactuar con mayor seguridad y confianza en este mercado. Y hay otro que se llama, otra característica que es por ciclos. ¿De qué se trata? Se trata de que el ciclo me permita manejar liquidez, y cuando estoy haciendo referencia a la liquidez es el dinero que tengo disponible. Entonces, ese ciclo lo que nos permite es que haya un manejo, digamos, un poco más programado, más previsivo, de alguna manera, entonces, más efectivo, si así lo queremos llamar. Bien. Quiero hablar entonces ahora, preguntas hasta allí. Ay, se me saltó, se me saltó. Bueno, quiero hablar de la conformación. No, señora, gracias. Ok, gracias a usted por contestar. Entonces, ¿cómo está conformado? Digamos que tiene como unas etapas. Entonces, la emisión. ¿A qué hace referencia la emisión? A la venta pública de acciones o bonos por primera vez que se hace en el mercado de capitales. Entonces, son aquellos que están dispuestos, ya miraremos como un ejemplo, son aquellos que están dispuestos a, digámoslo así, coloquialmente, a sacar acciones o bonos al mercado para que hayan las personas que deseen, personas que se llaman inversionistas, que deseen comprarlos o invertir en esa acción o ese bono, puede ser por digamos, el prestigio. Usualmente se dan por el prestigio que tienen en la bolsa. Es decir, esa reputación importante que tienen de pues ser unas acciones o unos bonos, de una renta importante, de un pago frecuente, de ser muy seguras también. Entonces eso hace que la emisión sea importante. Y otro que lo conforma es la suscripción. Y entonces cuando hablamos de suscripción, hablamos de cuánto cuesta la acción. Las negociaciones que se hacen acá se hacen por paquete accionario. Y entonces, casi siempre las supervalores dicen, pueden financiar hasta el 50% de lo que se suscriba y debe pagarse en efectivo. Es decir, el primer 50 debe pagarse en efectivo, ¿cierto? Y debe pactarse periodos muy cortos. ¿Por qué? Porque cuando nos autorizan la emisión de acciones y bonos se hace porque tenemos dificultades casi siempre de liquidez o porque queremos apostarle a un proyecto que nos exige un alto volumen de capital. Entonces no tiene sentido que se fíe el 100%, que se otorgue a crédito el 100%. Por eso la superintendencia de valores, mejor las supervalores, no la superintendencia, las supervalores, pues es quien autoriza que debe ser hasta un 50%, pero las empresas entregan a crédito únicamente un 25%.
para tener mayor seguridad, mayor liquidez, mayor confianza en esos inversores. Bien. Otra de las conformaciones importantes que tiene es la intermediación. Bueno, aquí, ¿quiénes son los actores? Pues creo que esto es lo que más reconocemos, los bancos, las corporaciones financieras y demás. Digamos que son esos intermediarios. Aquí también pues están, pueden estar los corredores y demás, pero apunta hacia la banca, hacia lo regulado, ¿no? Y está otro sector, digamos otra etapa que lo conforma, que es la negociación de documentos, que se trata de una masa respecto a la cual sale a la oferta pública que otorga unos derechos a los titulares y a los que participan de la transacción o lo representativo a lo que se está negociando. En ese sentido, pues digamos que es un mercado que es muy organizado y que además propende y genera confianza, pero lo que inicialmente también dije es que pues se debe conocer, tener un poco de experticia para trabajar en él porque se manejan grandes capitales. ¿Quiénes son como esos tipos de valores o de títulos valores? Entonces tenemos las acciones, que son aquellas partes de un capital de una empresa, partecitas en las que se ha dividido el capital de una empresa, el proyecto de una empresa. Son también llamadas alicuotas, ¿cierto? Que en la medida en que se tenga un porcentaje superior al 30%, pues ya empezamos a tomar decisiones frente al proyecto o a la empresa en la que hemos invertido. Pero digamos que esa es la forma más fácil de describir una acción. Es una parte de capital que se compra de un proyecto o de una empresa. Y tiene la particularidad que está dada en renta variable. El producto de esa inversión o lo que se recibe de esa inversión, esos rendimientos no se llaman rendimientos, sino dividendos. Bien, ahora cuando hablo de bonos, pues también es un título valor que se enfoca en recibir, concebir desde un inicio de la inversión cuál es la rentabilidad que voy a recibir, porque son única y exclusivamente en renta fija. Y entonces acá pues se acostumbra mucho los bonos, se manejan por ejemplo algunas acciones de rentabilidad muy baja que y pues de rentabilidad baja pero segura, que usualmente son los que tienen que ver con los fondos pensionales y en algunos casos propician el bono. Hay bonos del Estado también, además, que se resarcen para los ciudadanos a través de los impuestos y las contribuciones que deben hacer al Estado. Están los papeles comerciales, que estos papeles comerciales son los que se negocian en los mercados de capitales. Algunos, la mayoría, están puestos en renta variable. Tenemos el certificado de depósito de mercancías, que este certificado de depósito de mercancías lo que hace es indudablemente pagarse por la administración de unos bienes y demás. Cualquier título o derecho que resulte del proceso de titularización, entonces ahí cuando hablamos de titularización es el que me da en propiedad, donde dice que ese bien que he adquirido está a mi nombre, al titular. Es decir, aquí no entra, por ejemplo, nada que tenga que ver con los leasing que aparecen a nombre del banco que nos presta, que es otra figura, pero no de título valor, es de financiación.
Cualquier título representativo de riesgo, pues aquí hay por ejemplo, se manejan mucho los instrumentos y se manejan mucho los derivados, entonces hablamos de los warrant, de los forward, de los swaps, de los turbo, que pues uno se imagina, y quiero acá invitarlos a que rápidamente diseñen un mapa de ideas. Cuando le hablan de un turbo, sobre todo los hombres que están conectados, el turbo da mayor velocidad a un carro, por eso se llaman turbo, porque suelen ser de alta rentabilidad y trabajan en mercados altamente riesgosos, por ejemplo. Están las aceptaciones bancarias, son aquellas que se pactan cuando única y exclusivamente para aquellas empresas que trabajan importación y exportación, es decir, comercio exterior, y esa aceptación bancaria hace referencia al aval que tiene de un banco para poder hacer todo su comercio internacional. Y están los certificados de depósito a término fijo, que estos son inversiones que se hacen con renta fija, que usualmente tienen una época de entrega y que debe avisarse con tiempo. Usualmente corresponde a los ahorros. Hoy en día está promocionándose mucho los certificados de depósito a término fijo por aquello de la reactivación económica y la seguridad que requieren las personas. Están las cédulas hipotecarias. Bueno, estas cédulas hipotecarias no son tan movidas en estos tiempos porque pues han llegado otro tipo de valores que generan mayor rentabilidad y se han dado como esas posibilidades de que nos presten y de que intercambiemos dinero de una forma más rápida, porque es que esta cédula hipotecaria amerita y exige tiempo para que vaya y se haga el registro conforme a lo estipulado en el notariado y registro. Y cualquier título de deuda pública. Bueno, los gobiernos suelen sacar títulos de deuda pública cuando tienen dificultades de liquidez, entonces sacan estos títulos emiten estos títulos de deuda pública que digamos, les abonan a los ciudadanos, a los inversores en este caso, ¿cierto? Una vez tienen que pagar sus intereses y entonces sus impuestos, entonces se compensa la compra o los rendimientos de estos títulos de deuda pública o del tesoro, también se llaman, ¿no? Estos están asociados con la renta fija, porque pues el Estado no está puesto allí, no coloca esto en renta variable. Recordar que cuando un título valor está puesto en renta variable, entonces está cotizando en la bolsa de valores. ¿Cuál es el objetivo de los mercados de capitales? Bueno, la transferencia, la financiación, la reducción del costo, del riesgo y la oferta. Entonces, en ese sentido, pues hemos hablado de que hace transferencia de los recursos de los ahorradores a inversiones o que puedan facilitar la inversión en sectores productivos de la economía para que haya mayor desarrollo económico. Aquí pues tiene que ver mucho la inversión directa que hacen en nuestro país, donde se fomenta pues el empleo y demás. Otro objetivo es financiar las empresas y los sectores productivos para ayudarlos a apalancar, a crecer, a desarrollarse y a ser mucho más competitivos. También se trata de reducir los costos de selección y asignación de las actividades productivas, digamos, a través de ese intercambio que se pueda dar. También posibilita para que el riesgo entre los agentes participantes pues se pueda conocer, pero además haya confianza,
haya garantía, porque pues básicamente estamos trabajando sobre una plataforma, por eso nunca las criptomonedas se dieron como un mecanismo de intercambio normatizado, ¿sí? Regular, se consideró siempre que es irregular porque esas criptomonedas, recordemos que no tenían, digamos, quién era su fundador, cuál era la razón, pues sí se sabe que la razón de ser era la rentabilidad, pero el hecho de no tener una base sólida de quién había creado el algoritmo, pues no permitía que los mercados lo regulara, a pesar de que pues en Colombia encontrábamos algunos sitios donde podíamos cambiar criptomoneda, sobre todo Cali, Medellín, Bogotá, por hacer la conversión a nuestra moneda en circulación, peso colombiano. También ofrece, es muy importante esa oferta tan diversificada que tiene los productos de acuerdo a las necesidades de inversión y financiación de los participantes. Es decir, para mí que voy a comprar la acción, pues es una posibilidad de inversión. Pero para la empresa Z, ¿cierto? Que tiene acciones allí, Apple, por ejemplo, pues es una posibilidad de financiarse porque permite que los inversionistas puedan comprar una partecita de ese proyecto y pues esa compra hace que el proyecto se capitalice, que aumente su capital de trabajo o capital operativo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el mercado de valores y el mercado de capital? Es que nos cuesta un poco porque lo asociamos y decimos que es lo mismo. Bien, entonces hay tres diferencias bien marcadas, ¿no? Y entonces es la secuencia, el límite y la finalidad. Entonces, las secuencias son esos tiempos de negociación que se dan. Digamos que voy a arrancar explicando primero, digamos, la etapa inicial. Entonces, lo que usualmente hablamos cuando estamos trabajando en ese mercado de capitales, ¿cierto? Es del mercado primario. ¿Qué es el mercado primario? Es aquel donde se coloca por primera vez la acción, ¿cierto? Ese título que vamos a negociar, pero como es primario, el número de las operaciones es limitado. No pasa lo mismo en el mercado secundario. ¿Y por qué no pasa lo mismo en el mercado secundario? Porque allí ya no se colocan las acciones por primera vez, sino que es ese mercado donde está en frecuente negociación, que todos los títulos que han sido emitidos o negociados en el primario. Entonces, la secuencia me indica a mí que hay un primario y que hay un secundario, ¿cierto? Entonces, el límite, ¿qué me lo da? ¿Qué me da el límite? El número de transacciones que se puedan hacer en él. Entonces, en el primario las transacciones son limitadas, pero en el secundario no. Pueden ser intercambiados sin límite, porque es ahí donde me permite canjear y negociar esos títulos valores. Y está la finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Pues la finalidad es que en el primario se coloquen los títulos, por primera vez, el título que se emite, y luego vaya a ese secundario, digamos, para que se dé lo que realmente se espera de ese mercado de capitales, y es que haya liquidez, ¿cierto? Que sirva para el inversionista, le sirva para que posteriormente pueda reclamar esos rendimientos y para aquel que decidió hacer la emisión pueda financiar sus proyectos de capital. En todo caso, pues acá
siempre estamos hablando de esa posibilidad de negociación en tiempo que tiene unos límites y que tiene una finalidad. Y hay un ejemplo acá, ¿no? El primario. Entonces, cuando, no sé si han escuchado que en el 2000, estamos en el 2024, ¿no? En el 2012 más o menos, no mentiras, en el 2017, Arturo Calle decide cotizar en la bolsa. Y entonces Arturo Calle, pues, tiene su cotización en la bolsa. O lo que hizo el éxito en el 2015 más o menos, cuando decide hacer una ampliación de capital, ¿cierto? Porque quería internacionalizarse, es decir, colocar otros puntos de venta en Ecuador, Perú, inicialmente Ecuador, Perú y Venezuela. Bueno, pues Venezuela, por la situación que ya conocemos, pues no continuó funcionando. También quiero recordarles que Éxito es de capital antioqueño y que decidió extenderse, pero que posteriormente se vende. Inicialmente era un capital antioqueño, una familia antioqueña, y posteriormente se vende a los Gilinski. Grupo Gilinski, que ya no se llama Grupo Gilinski, que era para que tengamos una referenciación, eran los dueños de Bancolombia en este tiempo. Hoy pues ya ese grupo ha crecido mucho más, ya no se llama Grupo Gilinski, y ha venido comprando y haciéndose partícipe en el mercado de algunas acciones que ha comprado. Dentro de ellos ha hecho una compra importante de las acciones de la represa, la última represa antioqueña. ¿Cómo se llama la última represa antioqueña? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Que se hizo con el río Cauca? ¿Cuál? Hidroituango. Eso, Hidroituango. Entonces, mire cómo los capitales se mueven para financiar las empresas, para ser parte de proyectos importantes donde de alguna manera lo que interesa es el rendimiento, que usualmente es en renta variable. Y en los mercados secundarios, bueno, entonces hablamos de las diferentes bolsas de valores, como la de Hong Kong, la de China, la de Wall Street en Estados Unidos, la de Nueva York, por ejemplo. ¿Cuál es la tendencia? Entonces, ¿qué es? ¿Hacia dónde están apuntando esos mercados de capitales? Ya como ir finalizando el CIPA, y es tratar de reformar la agenda que los regulariza para que haya mayor crecimiento, darle como todo ese movimiento y esa posibilidad de interactuar, de hacerse cada vez más competitiva, gestionar la tecnología, ¿cierto? Para que a través digamos, de esa tecnología se pueda digamos, recibir de forma más, como le dijera yo, efectiva y eficiente la rentabilidad, ¿no? Es decir, también se trata de cómo hacer alianzas importantes en lo que tiene que ver con fintech. Y recuerde que cuando hablamos de fintech, hablamos de la mezcla financiera y tecnológica para propiciar todas esas plataformas como los crowdfunding, la posibilidad de financiarse en plataforma, por ejemplo, proyectos un poco más pequeños. Entonces, todo eso es producto de los fintech. Y hablamos de la monetización. Es decir, se trata entonces de aprovechar esos recursos mejor
los datos, los megadatos, los metadatos, es la palabra, ¿cierto? Y tratar de hacer unos productos mucho más, primero canalizar, ¿cierto? ¿Cuáles son los inversores de los diferentes instrumentos y títulos valores para que tenga mucho movimiento el dinero, para que el dinero se mueva con mucha rapidez, porque ustedes saben que el mover con rapidez el dinero, pues acelera la rentabilidad. Y aquí pues hay especial atención por eso. Ahí recordemos matemática financiera, que lo que se trabaja allí es cómo se moviliza el dinero en el tiempo, el valor que se le da al dinero en el tiempo. Y tenemos entonces otra tendencia que es avanzar hacia la sostenibilidad y la transparencia. ¿Qué genera la transparencia en un mercado donde se maneja dinero? Seguridad, garantía, estabilidad. Entonces, se trata de que digamos, el inversor como el financiador sientan que hay un respaldo, que sus transacciones están respaldadas, que no haya la posibilidad de duda y de incertidumbre frente a con quién estoy negociando, porque puede haber incertidumbre en los mercados, pero no debe haber plena confianza y garantía de cómo y con quién negociamos. También se trata de construir el core a través del fintech y de la innovación, es decir, que puedan crear esas comunidades respaldadas en cómo se maneja la finanza con tecnología e innovación. Y por supuesto, pues eso nos ha generado a nosotros, los latinoamericanos, hemos tenido cierta, ¿cómo se llama?, temor frente a simplemente a las transacciones que hacemos a través de los neobancos, a la banca virtual. Pues nosotros los ciudadanos de a pie le teníamos mucho temor a eso. Creo que considero que la pandemia ayudó a que evolucionáramos en esa banca virtual, y por eso hoy pues digamos que hay muchos más ciudadanos participando en la banca virtual. Este mercado trata entonces de construir comunidades con responsabilidad, con garantía y con confianza, porque la confianza aquí es muy importante, y de ahí nacen los famosos rankings, que es cuando hacen las mediciones de los partícipes de ese mercado. Digitalizar el modelo operativo para la agilidad. Entonces se trata de que esa digitalización sea muy amigable para que, o sea, eso le da transparencia, pero seguridad y la facilidad, ¿no? A veces entramos a páginas, primero, que nos producen miedo, y segundo, que uno ve que la facilidad es tan, y el acceso es tan fácil, que dice uno, no, esto como que no es seguro y mejor yo entro a abandonarlo. Pueda que sea seguro, pero como no vemos ese ranking, no vemos que se haya creado el sitio con toda la regularización, pues terminamos abandonando. Ahora ya se han creado plataformas, por ejemplo, para agremiar ciertas empresas. Entonces están las del sector minero y tienen unas plataformas bien importantes que no solo financian, sino que además también sirven como puntos estratégicos donde ayudan a que se financien proyectos, y esa pues es como la idea, ¿no? De que hayan unos nodos articuladores. Bien, preguntas hasta ahí. Y voy a quitar mi presentación y si me lo permiten, quisiera como escucharlo si tenemos preguntas. Buenas noches, profesora Gloria. Sí, yo tengo una pregunta. Es que he tenido una dificultad para hacer el mapa conceptual que solicita la guía.
La profesora amablemente el otro día me sugirió una herramienta donde lo pude realizar. Finalmente lo Sí. subí al foro, pero aún estamos esperando el comentario de la profesora en el foro que nos retroalimente si está bien o si hay que hacerle alguna. Ah, para allá vamos. Para allá vamos. Muy bien, Roberto. Sí, sí, Ya estoy mirando. Sí, con Roberto he tenido la oportunidad de hablar. Voy a decirles, chicos, lo que pasa es que usualmente, ¿qué venimos haciendo? ¿Qué venimos presentando? Y va a empezar a aparecer una realimentación. Entonces, voy a permitirme colocar la presentación donde están los 3 puntos. Entonces dice, elaborar un mapa conceptual cada estudiante producto de la revisión y el reconocimiento sobre las temáticas del curso. En la unidad 1 deberá elaborar un mapa conceptual que contenga todo el contenido de la unidad en estudio. Bueno, a esto quiero referirme inicialmente. Entonces, ¿qué es lo que estamos presentando en la guía? En mentiras, en el foro. ¿Qué es lo que estamos presentando en el foro? Estamos presentando, bueno, en general, no estoy hablando de una sola persona, en general estamos presentando mapas de ideas. Entonces, el mapa de idea, como su nombre lo dice, es cuando a mí me mencionan un concepto que viene a mi mente. Entonces a mí me hablan de energía, voy a hacer el ejercicio, a mí me hablan de energía y yo me imagino cómo represento la energía, la voy a representar con un bombillo encendido. A mí me hablan de agua, entonces ¿cómo represento el agua? Ah, bueno, lo represento con un pececito nadando, por ejemplo. ¿Cómo represento? Entonces, ¿qué suele pasar? Estamos colocando mapas de ideas. Y entonces el mapa de idea, como su nombre lo dice, pues no está definiendo nada. Simplemente es lo que yo tengo en mi mente. El mapa conceptual obedece a una categorización. ¿Qué es categorizar? Es definir unos niveles de importancia, de jerarquía. Y ese mapa conceptual debe llevar unos enlaces. ¿Que esos enlaces para qué me sirven? Para articular los conceptos. Ahora bien, lo que está pidiendo la guía es que deben ir todas las temáticas de la unidad 1. Y entonces nos estamos limitando a hacer mercado de valores o a colocar unas características y cuando revisamos la guía, en la parte superior de la guía, dice estructura del sistema financiero. Y el sistema financiero en Colombia tiene una clasificación y una división súper importante. Una de ellas es el mercado de capital, donde lo que se hace es transar capitales y recibir renta fija o renta variable, ¿cierto? Entonces nos estamos quedando cortos, le estamos quitando profundidad al tema o estamos haciendo una sola parte. Hoy, por ejemplo, tuvimos reunión de red y es la misma manifestación de nosotras tres, de las 3 tutoras, ¿no? Ahora, hay otra situación que me avanzo en el segundo punto y luego hablamos de eso. Elaboración y presentación de un informe reflexivo. Usted dice, con su propio criterio y autoría. Y entonces estamos haciendo resúmenes. Y los resúmenes, eso no es lo que está pidiendo. Está pidiendo las reflexiones de haber explorado los contenidos de la unidad. Entonces, ahí yo puedo decir, bueno, se me ocurre, voy a decir algo, una reflexión para mí. El mercado de capitales dinamiza la economía por cuanto hace que se trasladen, ¿cierto? Los recursos para los sectores deficitarios,
movilizando la inversión, por ejemplo. Y si se moviliza la inversión, se moviliza el empleo. Esa es una reflexión que yo tengo. Y está el tema, ¿cierto? Estoy manejando el tema. Y vienen colocándolo en el foro y dice, debe contener 2 o 3 hojas. Bueno, en últimas, ¿cierto? Allá revisarán. Pero es una reflexión. Entonces, cuando yo hago, es mi propio criterio, lo que yo logré comprender y extractar, hacer un juicio de valor. Y entonces yo digo, otra reflexión para mí es que en los mercados de capitales, los participantes no suelen ser las personas naturales, el ciudadano de a pie. Suelen ser empresas legalmente constituidas, la banca, por ejemplo. Entonces, esa es una reflexión. Esos mercados, voy a hablar otra cosa del mercado de capitales, ya digamos como la reflexión de lo del CIPA. Entonces, una reflexión que está, por supuesto, en la temática. Entonces, una reflexión también es que esos mercados de capitales son un mecanismo utilizado para mejorar la liquidez en las empresas, para financiar proyectos. Y que por supuesto son unos mercados que son de alta rentabilidad, que son directamente proporcionales con el riesgo. ¿Ven? Entonces ahí estoy sacando reflexiones. ¿Y lo estoy sacando de dónde? Pues de ese fundamento teórico que han colocado ahí, que para ustedes es más fácil decir del contenido temático. Porque pues hay un sentir que como que yo subo esto como que es lo que pude encontrar de allá y entonces le quité. Ahora, esas otras situaciones, estamos manejando mucha similitud con lo que encontramos en Internet. Entonces, cuando vamos a revisar ese producto de ustedes, imagínense, hay trabajos que tienen una similitud con los contenidos de Internet del 98%, del 90%, cuando hemos pedido que hagan reflexiones. Claro, en las preguntas, que es el siguiente punto, ¿cierto? Que es como unas preguntas que están formuladas allí y dar respuesta, pues seguramente allí voy, recojo allá el contenido y me queda muy similar. Pero ¿por qué no colocarlo con mi propia autoría? Ahora, aquí, para todos, lo que no quiero olvidar de decir, y es lo siguiente. Mire, nosotros, y ahí ya vamos a empezar a publicarlo en los foros. Nosotros no necesitamos que hagan 5 o 6 participaciones. No, nosotros necesitamos que en un documento empiece a desarrollar su actividad individual. Porque entonces, ¿qué resulta y qué es lo que estamos encontrando? Entonces, hoy Gloria Liliana González subió el mapa. Y digo, próximamente estaré subiendo el informe reflexivo. Lo subí a las 10 de la mañana. A las 6 de la tarde nuevamente, entonces interviene y sube el informe reflexivo. Pues no, porque nosotros hacemos una sola pasada por las realimentaciones. Nosotros no estamos haciendo pasada por la mañana, pasada por la tarde, ¿cierto? Y somos unas docentes, en el caso mío particular, pues tengo el 50% de los estudiantes lo tengo yo. Entonces, imagínense para andarle contestando al 50% todos los días. Entonces, por eso vamos a emitir con todo respeto, o ya lo hicimos, un escrito que vamos a colocar en el foro para que, por favor, apreciados estudiantes, tengan en cuenta y elaboren un solo documento.
el participar 1 o 2 o 3 veces no le va a dar mayor puntaje. Además, digamos que cuando yo subo un documento por la mañana y otro por la tarde, no desarrollo toda esa capacidad de autoría, de criterio propio, de hacer esas reflexiones, de hacer esas extracciones y esa síntesis de del bagaje que he recorrido en los contenidos temáticos. ¿Sí? A mí realmente, si usted coloca un mapa conceptual en un Excel, no pasa nada. Pero el mapa conceptual debe estar concebido como eso, ¿no? Como un mapa conceptual donde estoy afianzando y definiendo el concepto, acentuando el concepto. Entonces, cuando yo hago un mapa mental, pues no, porque esa es la idea que yo hice rápidamente, un pescadito nadando y no apunta necesariamente a definir el agua, ¿cierto? Sino la imagen que tengo en mi cognición, ¿cierto? En mi mente. ¿Sí soy clara? Entonces, digamos que es como eso. No pasa nada si usted lo hace en Word o en tantas posibilidades que hay para hacerlo. Ahora, debe existir una diferenciación entre el enlace, ¿cierto? Y el concepto o la clasificación o la categorización. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer? Se suele colocar en mayúscula y encerrado en un cuadro, o algunos lo hacen en una nube, que pues no es tan, como le dijera yo, tan normal hacerlo en una nube. Vuelvo y le digo porque no es un mapa mental, lo hacen en un cuadro, se colocan en mayúscula y los enlaces se pueden hacer en un cuadro punteado o sin cuadro, también pueden ir, pero debo diferenciarlo. Entonces, no debo hacerlo, digamos, con la misma rigurosidad, y lo hago en minúscula. ¿Qué son los enlaces usualmente? Los artículos, los, las, para, en, sobre, entre, con los, bueno, esos son los enlaces que me van a permitir que yo pueda explicar en el esquema de mapa conceptual valga la redundancia, el concepto, pueda definirlo, afianzarlo. ¿Sí soy clara? Voy a dejar de compartir y los voy a escuchar. No sé si fui lo suficientemente clara. Sí, profesora, ha sido clara. Lo que pasa es que la guía de actividad dice que de todos los contenidos de la unidad, y como la unidad es extensa, tiene 3 libros y 2 videos, entonces son hartos contenidos, y en una hoja Word, como yo le escribí a la oportunidad que hablamos, Bueno. no cabía todo. Entonces, venga, les voy a hacer una claridad y bien chévere también. Cuando yo estoy definiendo un concepto, yo voy dándole, como le dijera yo, lo voy tallando, lo voy perfilando. ¿Cómo lo hago? Entonces, por ejemplo, si voy a hablar de el sistema financiero, entonces digo, ¿quién lo conforma? Entonces ahí me salen, voy a decirlo así, me salen 5 cuadros. Y entonces empiezo a hablar del primer cuadro y lo voy definiendo hacia abajo. Lo voy estandarizando, le voy dando la jerarquía. No necesariamente deben ser tan detallados, me hago entender, para que se dé la posibilidad. O también usted puede hacer lo siguiente. ¿Qué se acostumbra cuando qué?
cuando es un tema tan extenso. Entonces se hacen mapas conceptuales horizontales. Porque si yo lo hago vertical, pues me va a ocupar 3, 4 hojas. Ahora, ¿qué puede pasar también? Puede pasar que usted lo monta en una plataforma, eso está pasando también. Entonces, no lo deja público. Entonces, cuando voy a ingresar yo allá a revisarlo, pues no lo puedo revisar. No lo puedo revisar. Y no lo puedo revisar porque, pues, no lo dejo público. Entonces, esas son las situaciones que se vienen presentando. No necesitamos que sea tan detallado. Por ejemplo, en un mapa conceptual no suele colocarse ejemplo cuando estamos hablando de unas temáticas tan amplias, tan grandes. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso les facilita, digamos, esta actividad que estamos desarrollando es muy sencilla y muy rápida y por eso se coloca de forma individual, ¿sí? Me recuerdan si esta guía tiene el hecho de que yo tengo que entrar y comentar acerca de los aportes de mi compañero. Creo que no. Creo que no tiene para comentario del aporte del compañero. ¿Sí? Entonces, no. Pero claro, debe colocarse en el foro, ¿no? Debe colocarse en el foro. ¿Preguntas más? Profe, buenas noches. Sí, buenas noches, te escucho. Profe, disculpe, es que, digamos, en mi caso, yo hice el mapa y lo subí pues para ir como revisando si la temática por el camino que voy era la dirección correcta para poder terminar el segundo y tercer punto. O sea que consolido un solo documento con todo el trabajo y lo presento en el foro para no extenderme en dos participaciones. Profe, disculpe, tiene el micrófono apagado. Espere, es correcto, su apreciación es correcta. Deme un segundo y les leo lo que acordamos que se va a publicar el día de mañana. Deme un segundo. Perdón. Entonces, como red, acordamos que va a quedar algo publicado así, más o menos. Red, denme un segundo, red. De manera atenta, les sugiero presentar el trabajo individual. En el trabajo individual, todos los 3 puntos completos en un solo aporte, preferiblemente en un archivo adjunto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando también? Entonces, ¿por qué se lo pedimos en un solo archivo adjunto? Porque uno coge el archivo, por ejemplo, lo revisa, le revisa ortografía, le mira, ¿cierto? Pero también hemos notado que pues algunos hacen una mala práctica de que el compañero publique en el foro. Entonces, es también por eso, ¿no? Incluye, mire, en un solo archivo adjunto, Word o PDF, incluyendo portadas, referentes bibliográficos, consultados, esto con el fin de realizar una oportuna realimentación y facilitar el proceso de evaluación. Tipo de entrega individual. Por eso no lo ponemos a que usted cuestione el aporte de su compañero. Dice, de igual manera le solicito ser respetuosos de los aportes de sus compañeros. No tomar las respuestas, que era lo que yo estaba diciendo, ¿cierto? Es que tomamos la respuesta del compañero, no tomar las respuestas entregadas. Y aquí hacer las propias o tomar las propias. Los aportes deben ser de autoría propia. Es eso lo que también estamos notando. Digamos, chicos, que pues no está bien que hagamos ese tipo
de prácticas que indudablemente pues entran a quitarle a su compañero y a usted también, se quita usted automáticamente, digamos, esa capacidad de raciocinio, de reflexión y demás. Es eso. Mañana, si Dios quiere, con la ayuda de Dios, lo que pasa es que, bueno, mañana es viernes, mañana es mi día de descanso, mi día compensatorio. Entonces será el día sábado. Bueno, y aprovecho la oportunidad para desearles un feliz Día de la Mujer a las damas. Entonces, pues nada, es como eso básicamente. ¿Preguntas más? Sí, profesora, aprovechando ya que estamos en este encuentro, pues una de las reflexiones que yo puse es del libro de Baena, que él resalta que la estabilidad financiera es condición necesaria para la estabilidad económica. ¿Esa sería como una reflexión? Sí, señor, esa es una reflexión. Bueno, entonces Esa sí. es una reflexión. Sí, porque él habla ahí de que era lo que le daba valor al dinero que emite el Estado. Entonces él dice que ya no es el oro, no es el petróleo, sino que él hablaba era de la confianza que la persona tenía en la administración que hace el gobierno del sistema económico de cada país. Sí, señor, así es. Lucero, no sé, tu pantalla está, visualizo tu pantalla ahí en toda has colocado la pantalla tuya allí para compartir. Entonces, por favor, para que la quites. Es eso, sí, eso es, Roberto. Esa es una reflexión. Y ahora, por ejemplo, yo lo puedo asociar. Entonces, si Baena está diciendo que eso sirve para el desarrollo económico, entonces yo digo, bueno, impactado a los mercados de capitales que se utilizan como una herramienta para movilizar la liquidez y la rentabilidad. ¿Ve la diferencia? No necesitamos, esta actividad no es de digamos, de copiar la similitud digamos, con los contenidos de las temáticas. Es de cuál es mi reflexión. ¿Qué es, si usted lo quiere así, qué es lo que, digamos, pude apropiar? Eso es diferente. Muchas gracias, Lucero. Pude apropiar, eso es diferente. ¿Preguntas más? No sé si hay más preguntas. Sí, profesora, finalmente la última, entonces porque yo como usted comentó ahora, ya subí todos los 3 puntos que pide la guía de actividades, también hice la introducción, todo lo que pide la ZAPA también, la retroalimentación la podríamos tener el sábado. Sí, señor. Listo, pues muchas gracias, esas serían todas las preguntas. No sé si hay alguien con preguntas. Quisiera pedirles un favor muy especial. La posibilidad de que activemos cámara para tomar un print de nuestro CIPA. Agradecerles mucho su asistencia, estar muy atentos frente a las diferentes, digamos, situaciones que se nos van a presentar. Invitarnos a nuestro encuentro de prospectas, a nuestro congreso, que es un congreso internacional, y voy a disponerme a tomar captura de pantalla de todos ustedes allí. Gracias, muchas gracias a todos por su gentileza y demás. Quisiera, pues, muchas gracias. Bueno, allí hay otra, una personita que no dejé en pantalla, ya la coloco acá. Digamos que, ¿dónde va a encontrar usted también la grabación para que le pueda servir y apoyarse? La va a encontrar en Teams. Entonces, allí va a encontrar la grabación.
De hecho, también hay personas que les gusta, por ejemplo, escribirme al correo del curso. A mí me gusta mucho que me escriban al correo del curso porque queda esta trazabilidad de que el estudiante realmente lo hizo. En este momento, pues ya pasó el tiempo de reclamación sobre la nota del trabajo 1. También debo decirles que se les envió la oportunidad para que pudieran enviar su trabajo, pero desafortunadamente muy pocos estudiantes de los que no habían presentado la aprovecharon. Quiero decirle que por favor cuide la similitud. Recuerde que tenemos un mecanismo de revisión, de verificación, que es a través de Turnitin. Entonces, para que no tengamos esas bajas en la calificación y posteriormente, pues, reclamos que suelen ser charros. Entonces, como eso, ¿no? Agradecerles por su asistencia y nada, nos estamos viendo por nuestro curso y ante cualquier necesidad, pues ustedes ya tienen mi Teams. Mi Teams, lo recuerdo, Glorial.González, ambas con Z. Y allí me pueden escribir. Bien, si no hay más preguntas, les deseo una buena noche y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas profesora. gracias, profe, muy amable. Buena noche para todos. Muchas gracias, profesor.